Buenos días, buenas noches con todos. Yo soy Walter Sánchez. En esta ocasión vamos a hablar acerca de los cálculos mecánicos de estructuras para redes y líneas de distribución eléctrica. Vamos a iniciar este curso hablando de algunos conceptos teóricos sobre el cálculo mecánico de estructuras. A todos nos preocupa que garanticemos el comportamiento mecánico de nuestras estructuras cuando desarrollamos proyectos de este tipo, fundamentalmente porque podría haber riesgos de que se quiebre, o sea, se rompa o que falle por efecto de las cargas mecánicas, por efecto del viento u otros efectos que podrían producirse en la línea durante la operación. Para hacer ese análisis hay que tener en cuenta entonces algunos temas. Las líneas que nosotros construimos están sometidas durante su operación a condiciones ambientales distintas. Y cuando hablamos de condiciones ambientales podemos estar refiriéndonos, por ejemplo, al viento, temperatura, principalmente. Entonces, estos parámetros originan cargas sobre las estructuras que son los que hay que tener en cuenta para el análisis mecánico de las estructuras propiamente. Cuando hablamos de viento, por efecto de la presión del viento que actúa sobre la superficie de los conductores, existe una carga transversal que finalmente se transmite a la estructura y en cada punto donde existe el conductor. Tenemos entonces que analizar de que la estructura soporte esa configuración de cargas y que eventualmente no se rompa. Para eso hay un límite de control que normalmente conocemos como factor de seguridad. El otro elemento es la temperatura. La temperatura origina cargas mecánicas sobre los conductores, sobre todo en las hipótesis de mínima temperatura. También podría considerarse en la hipótesis de máximo viento, pero la idea aquí es calcular la tensión horizontal que existe en la estructura. Entonces existe una tensión hacia el vano de adelante y otra tensión hacia el vano de atrás, y lo que debemos calcular es la diferencia de tensiones. Eso cuando hablamos de estructuras intermedias. Cuando hablamos de estructuras de retención o estructuras de anclaje, las consideraciones de cálculo son distintas. Igual se toman en cuenta las tensiones horizontales, pero hay que tomar en cuenta algunas consideraciones adicionales porque esas estructuras deben soportar mayor carga. Otro concepto que hay que recordar es el tema de la carga vertical. La carga vertical actúa sobre las estructuras y principalmente la originan los conductores. Estamos hablando del peso de los conductores. Entonces, la estructura soporta el peso de los conductores y en cada punto donde existe un conductor hay un peso. Ese peso se transmite en cada punto y luego la estructura tiene que estar preparada o debemos analizar de manera que soporte la conjugación de todas las cargas verticales que se presentan por efecto de los conductores y otros elementos. Para hacer esos cálculos, entonces ya sea de las cargas transversales, longitudinales y de la carga vertical, debemos tener en cuenta algunos conceptos. Uno de los conceptos que siempre hablamos es el vano viento, o conocido también como luz viento. El vano viento, como concepto, como definición, viene a ser la semisuma de los vanos laterales para una misma estructura. Tal como podemos apreciar en la figura, vano viento sería la semisuma de vano A más vano B entre 2, y se conoce por eso también como vano medio, en muchos casos. Este vano viento entonces es una longitud. Estamos hablando entonces como si fuera una longitud de conductor de sección de diámetro, entonces sería como una especie de sección de una longitud rectangular donde la longitud es el vano viento y el lado vendría a ser el diámetro del conductor y por lo tanto existe una superficie expuesta sobre el cual va a actuar el viento, o sea la presión de viento, y cuando actúa la presión de viento sobre esta superficie va a generar una fuerza, la fuerza debido al viento sobre el cable, que fundamentalmente es la presión del viento por el área o la superficie. Esa es la carga debido a la presión del viento que se origina por efecto de la presencia del vano viento. Entonces esto se transmite sobre la estructura, como ya dijimos. Y la idea en el cálculo que vamos a desarrollar de estructuras es determinar cuál sería el máximo vano viento que debemos considerar para nuestra estructura de manera que la estructura trabaje adecuadamente con esas cargas. Ese es el objetivo de cálculo que tenemos que desarrollar cuando hagamos el análisis de la estructura. El otro concepto que hay que tener en cuenta o que debemos tener en cuenta es el vano peso. El vano peso, como definición, viene a ser la distancia que existe entre los puntos más bajos de las catenarias adyacentes a la estructura, o sea, de las combas inferiores de ambos lados. Entonces, esa es una longitud que en realidad viene a ser longitud de conductor. Por lo tanto, esa longitud de conductor o el peso de esa longitud de conductor es la que se transmite a la estructura y ese vendría a ser el peso o la carga vertical por efecto del conductor.
Calculando ese peso en cada punto donde existe un conductor, se genera pues un diagrama de cargas de vano pesos de cargas verticales. Y el tercer concepto que hay que tener en cuenta o hay que tener claro es el tema del vano horizontal. El vano horizontal es la distancia que existe entre dos estructuras. Entonces tendremos que hablar de una estructura a la cual hacemos referencia. Por ejemplo, en esta figura podríamos hablar de la estructura 1 y el vano horizontal viene a ser la distancia que hay de esta estructura hacia adelante. Y tomando en cuenta que existe una catenaria o el conductor está suspendido entre las dos estructuras que a su vez está sometido a una condición ambiental, se va a generar una carga o una tensión por efecto del conductor. La componente horizontal de esa tensión de conductor viene a ser pues una carga longitudinal. Claro, entonces para el cálculo tomamos en cuenta la diferencia de cargas que existe entre los vanos adyacentes, como dijimos, para estructuras intermedias. Para estructuras de retención hay que considerar una carga adicional porque debe soportar cargas mayores. Pero la definición de vano horizontal es eso, la distancia entre dos estructuras. Entonces por ese efecto tenemos que calcular las cargas longitudinales. Finalmente, cuando hemos definido las cargas transversal, longitudinal y vertical, se presenta un diagrama que se conoce como el diagrama de cargas para la estructura, donde se grafica el valor de cada una de las cargas para cada punto donde existe un conductor. Y además, ya hablando en este caso de la estructura completa, hay que tener en cuenta que existen cargas adicionales sobre la estructura, por ejemplo la carga debido a la presión del viento sobre el poste, que sería una carga transversal, y la carga debido al peso propio de la estructura y el peso también de las crucetas y otros accesorios que están sujetos en la estructura. Esto entonces es un diagrama de cargas y sobre este esquema es que vamos a trabajar para hacer el cálculo de cada uno de estos valores, longitudinal, vertical y transversal. Esos análisis lo vamos a ir desarrollando en los siguientes capítulos. Muchas gracias.